51, versículos 16 al 19. Voy a tomar para esta ocasión la nueva versión internacional. Si por alguna razón usted no ha traído Biblia, puede apoyarse en los textos en las pantallas, pero no vaya a dejar de leer la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Señor, tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Amén, amén y amén. En el antiguo tiempo, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto o la Antigua Alianza, había sacrificios que se le presentaban al Señor, particularmente por parte del pueblo de Dios. Esos sacrificios eran cruentos, o sea, eso implicaba que hubiese derramamiento de sangre. Y por eso es que en el ámbito cristiano creemos que toda esta parte de los sacrificios ya pasaron. Y efectivamente, los sacrificios cruentos, o sea, que implican derramamiento de sangre, ya pasaron, porque todo concluyó con el sacrificio cruento de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, un sacrificio único e irrepetible. Pero en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza, como quiera usted llamarlo, también hay sacrificios. Esos sacrificios ya no son cruentos, es decir, que implican derramamiento de sangre, sino sacrificios incruentos, que no implican derramamiento de sangre. De ahí que el apóstol Pedro no es ajeno para tocar este tema de los sacrificios. Y en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 5, él escribe lo siguiente: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios, y mírelo bien, espirituales que agradan a Dios. ¿Cómo son los sacrificios que ofrecemos hoy? Sacrificios espirituales que agradan a Dios. O sea, cesó ya la época de los sacrificios cruentos. ¿Dónde cesaron? Con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero ahora estamos en la etapa o en la época en la que también hay sacrificios incruentos, o sea que no hay derramamiento de sangre. Y es muy fácil para nosotros, 2024 años después de que se escribiera esto que nos escribe el apóstol Pedro, empezar a bostezar, empezar a mostrar alguna señal de desidia, de sueño, decir, voy a leer este texto como por cumplir que estoy estudiando la palabra del Señor. Y a veces hasta nos traiciona el inconsciente y decir, ok, ¿y qué hay en eso que el apóstol Pedro nos está escribiendo? O en otros casos un poco más abiertos dicen, ¿y yo qué tengo que ver con eso que acaba de decir el apóstol Pedro? Pero muchos de aquellos que originalmente recibieron esta carta de Pedro tenían la edad suficiente, la estatura espiritual suficiente para haber vivido, quiero decir, en ese momento, tanto en el Antiguo Testamento, tenían muy fresco lo que pasó en el Antiguo Testamento con los sacrificios cruentos, como también ahora que ya no se les demanda ni se nos demanda los sacrificios incruentos, incluido Pedro. Pedro ya no está diciéndonos aquí de ofrecer sacrificios de ningún estilo. Por eso es que yo creo que en esta noche es muy importante cómo debemos mirar esta doctrina que realmente cambió no solamente la vida de Pedro, sino que ha cambiado la vida de muchos cristianos en el curso de la historia. Y esto es ya lo que nos constituye a nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo, o el sacerdocio del creyente en el Señor Jesús. ¿Cómo ejercemos ese sacerdocio? Recordemos que en el antiguo tiempo quienes hacían los sacrificios eran los sacerdotes. Es más, hay un detalle, y es que los sacerdotes en el templo, cuando ofrecían los sacrificios, eran muy propensos a enfermar. Ellos se enfermaban muy fácil, de manera que el templo en sí tenía médicos de cabecera. Es decir, es como si acá tuviéramos una planta de médicos para atender a los pastores. En el antiguo tiempo, cuando se ofrecían los sacrificios, había una casta de médicos especialmente para atender a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos
enfermaban? A causa de que se podían lesionar al sacrificar el cordero. O simplemente como no podían tomar sino agua, el agua no era tan purificada como la tenemos ahora. Entonces enfermaban del estómago. Pero además esos sacrificios los ofrecían de pie y el piso era muy frío. Por lo tanto, ese frío les penetraba y también les afectaba la salud, empezando por simples resfriados hasta terminar en posibles neumonías. Ya eso cesó. ¿Dónde? En el Calvario. ¿Cómo? Con el sacrificio. ¿De quién? De Cristo Jesús. Pero eso no nos exime a nosotros de también ser sacerdotes en Jesús el Señor, del creyente, los creyentes en el Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía un sacerdocio, pero hoy, en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es un sacerdocio. Anteriormente se tenía un sacerdocio, hoy el pueblo de Dios es un sacerdocio, es decir, ustedes son sacerdotes al servicio del Dios Altísimo, yo también. Miren lo que dice el apóstol Pedro y vamos a mirar algunos textos aquí muy rápidamente. En el capítulo 2, versículo 9 nos escribe el amado apóstol. Voy a tomar un texto en la Nueva Traducción Viviente y él dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. En el capítulo 5, versículo 9 de Apocalipsis dice: y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios. Y mire lo que está en rojo: de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. En el versículo 10 dice: y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y no estoy hablando de la casta católico-romana, yo no estoy hablando de eso. El sacerdote, esa palabra sacerdote no existía en el hebreo. Eso es debido a las traducciones que han hecho las Biblias y no han podido poner un término que identifique al que sirve a Dios. Pero en el hebreo es Cohen, sacerdote, o Cohen Hagadol, el gran sacerdote, o el sumo sacerdote. Entonces, ahora nosotros, los creyentes, distinto a como era en el antiguo tiempo, podemos confesar nuestros pecados directamente a Jesucristo el Señor. No tenemos que esperar que un sacerdote, un sumo sacerdote, venga y confiese los pecados del pueblo una vez al año. No, ya somos nosotros los que podemos confesar directamente nuestros pecados a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ya no necesitamos un mediador de un sumo sacerdote. Hoy el mediador entre Dios y los hombres tiene un nombre y ese nombre es Jesucristo el Señor. Y eso lo escribe muy claramente el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 5 de su primera epístola. Y digan conmigo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, que Pedro, el apóstol, lo que está aquí es describiendo un privilegio sorprendente para el creyente del Nuevo Testamento, es decir, para usted y para mí, el cual lo resumo de la siguiente manera. Podemos confesar nuestros pecados inmediatamente. No tenemos que esperar tiempo. ¿Cuándo podemos confesar nuestros pecados? Inmediatamente. Podemos tener íntima devoción con Dios y podemos servir en su presencia de manera inmediata y diariamente. Este año lo hemos dedicado como caminando, viviendo para Jesús. La sala BPJ, viviendo para Jesús. Y creo que es muy importante que nosotros tengamos esa identidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al saber que no estamos exentos de ofrecer ciertos sacrificios, repito, que ya no son cruentos, sino incruentos. Y por eso en esta noche, cuando no estamos ofreciendo ni tórtolas, ni estamos ofreciendo corderos, ni estamos ofreciendo toros, ni estamos ofreciendo absolutamente ningún animal, permítame ir a través de la Biblia y darle. Son 8 sacrificios realmente. Esta noche no los vamos a tocar todos por asuntos de tiempo. Pero el primer sacrificio que ofrecemos a Dios es el sacrificio de nuestros cuerpos. Pablo le escribió a los romanos, a la iglesia, a los creyentes que vivían en Roma, que presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo y santo,
un sacrificio agradable a Dios. Él dice en Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta, mire el orden con el que escribe el apóstol Pablo, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, o sea, incruento, santo y agradable a Dios. Entonces, retomando el tema, aquí el apóstol Pablo nos está haciendo un llamado a través de este escrito a la adoración al Señor Todopoderoso en el templo, no adorar al templo, no a decir es que tenemos un templo estupendo o un templo supremamente sencillo. No podemos entrar en ese tema de la eclesiología, en eclesiolatría, que adoramos un templo. Uno oye a muchos cristianos lastimosamente decir, es que yo voy al mejor templo, al templo más lindo, donde está la orquesta mejor, donde tenemos los mejores vocalistas, donde tenemos las mejores canciones, tenemos equipos de grabación, tenemos un equipo de producción magnífico. Mire, yo le doy gracias a Dios porque nos ha permitido un estupendo equipo de comunicaciones. Tenemos equipos para la transmisión de culto para los de cerca y para los de lejos también. Tenemos canciones espirituales. Dios. En fin, hay una estructura cultural impresionante. Pero de nada de eso hacemos alarde. Hacemos alarde es que adoramos al Señor Jesús en el templo donde habitamos ahora. Este es el templo al cual el Señor nos ha traído. Y por lo tanto, más que sacrificar toros, más que sacrificar corderos, más que sacrificar tórtolas, más que sacrificar machos cabríos, tenemos que ofrecernos nosotros mismos como personas dedicadas a Dios. Ahora bien, la adoración verdadera y apropiada no la brindamos solamente en la iglesia. Y préstenme atención, mis amados hermanos, más de la que me vienen prestando. No debemos dar esta adoración exclusivamente en la iglesia o comportarnos de una manera tal en la iglesia, pero contrariamente hacerlo cuando no estamos en la iglesia. El apóstol Pablo lo está diciendo aquí que debemos hacer esta adoración espiritual ofreciendo nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y hasta donde yo sé, todos llevamos el cuerpo para donde vamos. Es cierto, nosotros no venimos aquí con un cuerpo y dejamos ese cuerpo aquí y salimos y por allá tenemos otro cuerpo. Yo creo que no. Eso sería la ambigüedad y la contraproducencia pues más terrible. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser lo que somos, donde somos, como somos, donde quiera que estemos. Gente espiritual, gente que transpira santidad, no santurronería, como se los he compartido en otras ocasiones, porque lo que es la religiosidad, el legalismo y la santurronería son caricaturas de la santidad. Ahora bien, les decía que esta verdadera adoración no se da solamente en la iglesia, sino que tenemos que adorar a Dios con toda nuestra vida. Eso es lo que hacemos todos, adorar a Dios con nuestro cuerpo, lo cual incluye absolutamente todo, como lo he dicho en otras ocasiones de manera muy coloquial, con ropita y todo. Hay un texto, pastor, que nos dice que de los que se niegan a seguir al Señor, que aborrezcamos hasta la ropa con la que se visten. Imagínese usted lo delicado que es esto. Entonces, nosotros debemos, para vivir una vida en adoración espiritual al Señor, como cuerpo, con todo nuestro ser, tenemos que tener una conexión con Dios, y esa conexión con Dios solamente se logra con una adoración espiritual. Además, y quiero también que me presten mucha atención en esto, mis amados hermanos. Así como nosotros debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo al Señor, también debemos tener cuidado de equivocarnos al ofrecer nuestro cuerpo en adoración, pero de una manera equivocada. El mismo apóstol, escribiéndole a los romanos en el capítulo 6, versículo 13, dice: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado. ¿Se da cuenta? Distinto a lo que está diciendo en el capítulo 12. En el capítulo 6, ¿qué está diciendo? No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Versículo 16.
¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien le obedecen? ¿A quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Hablo en términos humanos, dice el apóstol Pablo, por las limitaciones de la naturaleza humana. Antes, diga, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrezcanlos ahora, o sea, ya, para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Y esto es lo que debe vivir la iglesia de todos los tiempos. Esto es lo que debemos vivir nosotros. Vivir una adoración espiritual permanente y no ofrecer nuestros cuerpos en un sacrificio de manera equivocada. En segundo lugar, está el sacrificio de la alabanza. Mire que si hay sacrificios para ofrecer al Señor. En Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. ¿Cómo debe ser la alabanza? Resultado de unos labios que confiesan el nombre del Señor. Hoy hay muchas canciones cantadas en muchos templos cristianos en las que el que menos se menciona es al Señor Jesús. Hay un tipo de música que se llama música blanca, si mal no estoy, en el que uno no sabe si el compositor cristiano está componiéndole la canción a un hombre, a una mujer, o a Jesucristo, o a Dios. Uno no sabe porque no lo identifica por ningún lado. La palabra del Señor nos dice que el sacrificio de alabanza que nosotros ofrecemos a Dios debe ser el fruto. ¿Qué es el fruto? El resultado de los labios que confiesan su nombre. En el Salmo 51:15, leímos, dice el salmista David, a manera de petición: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y esto me lleva a mí a pensar que uno, antes de cantarle al Señor, si tiene ganas o no tiene ganas, debe pedirle al Señor que le abra los labios para proclamar y cantar la alabanza a Él. En tercer lugar, hay otro sacrificio, el sacrificio de hacer el bien. En Hebreos 13:16, en su primera parte dice: no se olviden de hacer el bien. Y aquí, cuando llegué a este punto, les confieso, hermanos, empecé a decir: ¿y qué es hacer el bien? Y lo más lógico, podría preguntarle a algunos de ustedes: ¿qué es hacer el bien? Y seguramente muchos de ustedes me responderían: hacer el bien es no hacer el mal. Y uno diría: y es como lo lógico. ¿Qué es hacer el bien? No hacer el mal. Pero pensemos en cómo estamos haciendo el bien a otros. Si estamos en la capacidad de renunciar a algo de nosotros, y si estamos en la capacidad de evitar el mal del otro, si estamos en la capacidad de tener actos de amor por el otro. En mi devocional, que no me canso de contarles a ustedes, y no lo hago para contarles, sino para decirles que Marlene y yo hacemos nuestro devocional en pareja. Mis amados hermanos, hemos aprendido cosas grandiosas y hemos leído las epístolas. Vamos en las epístolas de Juan, bueno, ya termina, llegamos a Judas, pero cuando pasamos por las de Juan nos dimos cuenta que el apóstol es reiterativo en decir en que nos amemos los unos a los otros. ¿Y cuál es ese amor de los unos a los otros? ¿Cuál es ese sacrificio de amor? Cuando nosotros estamos en la capacidad de negarnos a hacer el mal al otro y hacerle el bien, y eso le va a brindar la gloria a Dios. Inicio. Ahora, con la convalecencia del pastor Junior, sobre todo en los primeros días, estando en casa, él tenía mucho impedimento físico y tenía que ir al baño de una manera recurrente. ¿Sabe qué hacía la pequeña Victoria cuando sentía? Porque no se le desamparaba. Y el papá decía: tengo que ir al baño. Ella no lo dejaba irse adelante de ella, sino que ella corría adelante a levantar la tapa del sanitario para que él se sentara. Ella le secaba los pies a él después de que él se había duchado. No permitía que él se agachara. Eso es un sacrificio de amor. Eso es un sacrificio de bondad. Otro. Ayer una hermana de acá de la congregación llamó a la pastora Marlene. ¿O ayer? Bueno, esta semana.
y le dijo: pastora, ya sabes que por tu sector van a quitar el servicio de agua. Mire que son cosas simples, pero eso es un acto de amor, eso es ser bondadosos. Ser bondadoso es brindar un apoyo emocional. ¿Cómo se brinda un apoyo espiritual a una persona? Un apoyo emocional a una persona. Bueno, y espiritual también. Es tener la paciencia de sentarte a escuchar a alguien que necesite hablar de una experiencia amarga que ha vivido o de un problema que está teniendo. La bondad, ¿en qué consiste? No solamente en escucharlo, sino en escucharlo sin juzgar, sin acaparar esa conversación solamente para sacar conclusiones, para denigrar del otro. Eso es hacer el bien. Hacer el bien es mirar a tu alrededor cosas tan sencillas como si una matica en tu casa necesita agua. Cierto que a uno no le ocurre como regalar matas en la casa, y eso es hacer el bien. Si ves tu mascota que está necesitando de algo, no darle puntapiés, sino tratarlo como a un ser vivo. ¿Cuántos se han encontrado, por ejemplo, con un perrito que está perdido? Y como el problema no es de uno, entonces dejan que el perrito esté expuesto en las vías para que sea atropellado o para que sea maltratado. ¿Cuántos hemos visto un anciano solitario que está necesitando ayuda y nosotros no nos atrevemos? En el trabajo, ¿cuántas veces estás viendo a una persona, a un compañero tuyo que está abrumado o que está en aprietos y no te atreves a hacer algo por esa persona? Siquiera por lo menos acercarnos y saludar. Obviamente que es necesario ser prudente, no sea que uno, en vez de ser oportuno, va a ser irritante para el otro. Ser sabios en eso. En la propia casa hay acciones para ayudar a los demás. Dedica unas horas a realizar tareas que otros dejaron para hacerlas después. Buscar contagiar a alguien con entusiasmo. No estoy hablando de positivismo, sino con entusiasmo. Mirar a ver a cuántos con un acto de un llamado de amor por la vida les estamos evitando que se suiciden. ¿Cuántas personas está usted saludando en el ascensor y les ha dicho de manera respetuosa: te ves radiante hoy? Y la persona decir: nunca me habían dicho algo parecido, yo que iba camino al suicidio. ¿Mm? Y no necesariamente tiene que ser una persona conocida, a un desconocido también. Obviamente no a todo el mundo, y para eso hay que tener discernimiento, porque hay muchos avivatos por ahí que están esperando que alguien les diga algo para entrarle y hacerle daño. Debemos corresponder, debemos ser recíprocos, pensar cuántas veces nosotros hemos recibido ayuda de otros en momentos difíciles. Mirar a ver si alguien tiene una necesidad y si está en nuestra capacidad de poderla suplirla. Algo en lo que fallamos mucho es que no somos agradecidos, casi no damos las gracias. Nos pesa ocasionalmente o en términos generales felicitar o reconocer lo bueno de cada persona. Ser amables con todos. Un gesto, la más mínima acción para ayudar a los demás. Todo eso suma para un bienestar social que nos beneficia a todos. Algo muy importante: ser generosos, no derrochones. Una cosa es ser generoso y otra cosa es ser derrochón. No tengo con qué, entonces ora. Ese es un acto también de bondad. No necesitas ir al templo ni decir de memoria alguna oración. Solo entra en tu habitación. Dios escucha en lo más íntimo de tu corazón, dice la palabra del Señor. Un acto de amor es pedir por todos. Preséntale las necesidades al Señor, incluso las de tus enemigos. Por lo tanto, mis amados hermanos, estos, mire, que son sacrificios de bondad. Mira en qué eres bueno. Todos nos identificamos por algo. ¿En qué soy bueno yo? Hay una expresión que de esas personas que sirven, que su don es servir, y aparecen de un momento a otro y hay alguna actividad y sin decirles nada, ellos entran y dicen: ¿para qué soy bueno? ¿Han notado eso? Y eso anima tanto. ¿Para qué soy bueno? Aquí estoy listo. ¿Cómo puedo servir en la iglesia? ¿Cómo puedo servir en la comunidad?
Enseñarle matemáticas a un niño que no le entra la matemática y tú sabes matemáticas, enséñale matemáticas a ese niño que está pasando problemas. Conversa con los ancianos que regularmente están solos. Algo tendrán que contarte y a lo mejor sales tú más beneficiado que el haberte acercado a ellos para conversar con ellos. En mi caso personal me queda muy difícil, pero yo sé que a muchos de ustedes les gusta preparar una comida. Decir, hoy voy a preparar la comida. Voy a barrer una calle. Ahora que vivimos en apartamentos y que hay pasillos, no barras solamente lo que pertenece a tu puerta, barre también el pasillo que corresponde a tus vecinos. Si ves algo que está suelto, que le falta hilo, cose la ropa. Que no es mi camisa, es la de mi hermano. Que no es el vestido, es de mi hermana. Si lo ves descosido, creo que no te gustaría ver que se rieran de tu hermano o de tu hermana porque tiene la ropa descosida. Entonces mire que hay muchos actos que no consisten en donar o en estar dando dinero. Hay otros actos de bondad. Entonces aquí aparece lo que es el sacrificio, la generosidad, que se lo veremos en próxima oportunidad. Son 8 sacrificios, pero hoy quiero compartirles estos 3 para que vean que la vida con Cristo no es solamente religiosidad, sino que también son sacrificios que incluyen los que les he compartido en esta noche. Bueno, qué bendición ha sido este culto que hemos visto el día de hoy, esta predicación tan importante que nos ha dado el pastor acerca de los sacrificios que le agradan al Señor. Hoy nos ha permitido ver el sacrificio de nuestro cuerpo, el sacrificio de alabanza y el sacrificio de hacer el bien, que a veces significa renunciar al mal que otros nos han hecho y responder con bien hacia ellos. Esta noche te invito para que ores conmigo. Señor Jesús, esta noche te entrego mi vida. Te pido, Señor, que seas quien reine en mi vida de este día en adelante. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Quédate pendiente. Dentro de 8 días podremos ver la segunda parte de este sermón. Un abrazo. Dios te bendiga. En Íntima Devoción TV es un programa producido por Íntima Devoción Iglesia Cristiana. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín, también en el municipio de Turbo. Estamos en el oriente antioqueño, en Montebello, suroeste antioqueño, y también estamos en Cereté y también en Maicao. Es para nosotros un gusto que te acerques para saber más de nosotros, así que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Íntima Devoción. Además, puedes tener la oportunidad de sentirte acompañado por nosotros con nuestra emisora Íntima Devoción Radio. Para acceder a ella, lo único que tienes que hacer es desde tu teléfono celular ir a tu tienda de preferencia, ya sea Google Play o iOS para iPhone, y descargar Íntima Devoción Radio. Allí vas a tener nuestra emisora las 24 horas del día. Síguenos, por favor, y descarga nuestra aplicación. Te esperamos la próxima semana en nuestro programa. Y además queremos invitarte para que cuando lo veas, tengas tu Biblia a la mano y un cuaderno de apuntes. Seguro todo esto te va a ayudar a ser sabio para la salvación. Soy el pastor Nicolás Jr. y te saludo y me despido en el precioso nombre de Jesús el Señor. Dios te bendiga.